Listo, muchachos, ¿abrieron ustedes el documento? Sí, profe. Listo, dice delitos informáticos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, la clase de hoy un poquito diferente. Esta es la norma que reglamenta todo el tema de los delitos informáticos. Es la ley 1273 del 2009. Incluso ahí está lo que hablamos las clases pasadas, que era una norma relativamente nueva y se van a dar cuenta que los delitos que tiene configurados a partir de acá, del 269A, pues esos delitos se venían cometiendo hace mucho tiempo, pero solo hasta el 2009 nació pues como a la vida jurídica la reglamentación para poner en cintura esos delitos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer exposiciones, cada uno voy a asignar dos artículos por cada estudiante, incluso yo también lo voy a hacer, yo voy a exponer también dos artículos. ¿Qué necesito que tenga usted en cuenta? Ya enseguida asignamos esto. Usted va a leer el artículo. De ese artículo, voy a dar el ejemplo del primero. Usted tiene que reconocer el verbo rector, verbo, y va a tener en cuenta cuánta es la pena que va a incurrir la persona si comete ese delito. Y adicional a eso, nos va a dar un ejemplo de cada artículo, cómo se podría dar, ¿cierto? Entonces, les voy a explicar qué es el ejercicio que tenemos que hacer. Por ejemplo, acceso abusivo a un sistema informático. El que sin autorización o por fuera de lo acordado acceda en todo o en parte a un sistema informático protegido o no con una medida de seguridad o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga legítimo derecho de excluirlo, incurrirá en una pena de prisión de 48 a 96 meses. Entonces, el verbo rector, el que identifica la conducta, es acceder, ¿sí? Porque dice el que acceda sin autorización o por fuera de lo acordado, acceder. Entonces el delito se comete cuando usted accede. Este es el verbo rector. ¿Accede qué? Sin autorización a un sistema informático protegido o no, sí o no con una medida de seguridad. Entonces la pena de prisión para el que acceda sin autorización va a ser entre 48 y 96 meses. El ejemplo que podríamos dar ahí es lo que pasa con su novia o con el novio. Usted deja el celular y él empieza y accede a su celular, accede a su correo, a su WhatsApp, entonces estaría incurriendo en este delito porque está accediendo sin autorización o por fuera de lo acordado a la información que usted tiene ahí. Lo que protege este delito como tal es el derecho a la intimidad, ¿sí? Entonces, ahí está el artículo. También puede ser cuando usted en la universidad se da mucho, que los estudiantes van a la universidad y utilizan esos computadores que son públicos de la universidad. Dejan abierto el correo electrónico y llega un compañerito y empieza a fisgonear o a revisar el correo de esa persona. Esa persona que está haciendo eso está cometiendo este delito, está cometiendo un acceso abusivo a un sistema informático porque no tiene la autorización para acceder o para revisar la información que eso contiene. Listo, muchachos. Entonces, mire qué sencillo el ejercicio. Digamos, para que no sea pues como las clases pasadas que yo llego y les explico y tales, no, les estoy dando el ejemplo, entonces cada uno le va a asignar dos articulitos, a cada uno dos artículos, lo va a leer, vamos a sacar un tiempito para eso, para ahí 15, 20 minutos, cada uno lee el artículo, mira cuál es el verbo rector, mira la pena y busca si quiere en internet, si de pronto no entiende el ejercicio, pero realmente son fáciles de identificar los ejemplos. Por ejemplo, este vea, obstaculización ilegítima de un sistema informático o red de telecomunicaciones, el ejemplo es fácil. Interceptación de datos informáticos, mire que el ejemplo también es fácil. Entonces no sería sino identificar el verbo rector y digamos los meses de prisión que puede dar. No se les olvide o no se les va a pasar por alto que hay delitos
que tienen más de un verbo rector. Le voy a dar un ejemplo, este. El que sin estar facultado para ello, con provecho propio de un tercero, entonces mire los verbos rectores, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales. Mire todos los verbos rectores que hay. Quiere decir ello, que si usted incurre en alguno de ellos, si usted obtiene, o si usted compila, o si usted vende, o si usted envía, cualquier verbo rector de ellos va a generar la conducta. Por eso es que quiero hacer referencia muy claro al tema, porque es la manera como en el derecho penal se identifica cuando la persona incurre en el delito. Cuando incurre en el delito es porque cometió o está, digamos, incumpliendo con ese verbo rector. El verbo rector es el que identifica la conducta como tal. Por eso es que debemos hacer énfasis en eso. Y obviamente, pues la pena y el ejemplo, cómo se aplica. ¿Claros ahí, muchachos? Sí, profe. ¿Cómo ven el ejercicio? Digamos que es... Ah, venga, yo le escribí a Vladimir y Vladimir era el primero que se ha conectado, ¿cierto? No, yo me conecté, pero como no había nadie, volví a salir. Voló. Bueno, está bien. Bueno, listo. Entonces, yo creo que está explicado el ejercicio que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con el artículo 269A y el 269B. ¿Quién quiere hacer ese ejercicio? No, el 269 no, porque digamos que este ya lo explicamos, ese ya quedó listo. Estos dos, Ya pedí el C. el B y el C, nombre, David, Gabriel Botero. Snyder, ¿cierto? Sí. Snyder, listo. El B y el C. El 269D y el 269E. Vladimir, Sí, señor. ¿ah? Sí, señor. Listo, Vladimir. El que sigue, el F y el G. Yo, Juan Pabón. Juan Pavón, listo. F y G que va hasta acá. Juan Pavón. El H, no, el H no, este lo explico yo, circunstancia de agravación punitiva. Entonces sería el I y el J. Profe, te lo hago yo. El I y el J. Nombre, Andrés Holguín. Andrés. Ya están todos, ¿cierto? Listo. Sí, profe. Bueno, listo, hágale pues, sí. Entonces, ¿cuánto tiempito quieren? ¿15 minuticos, 20 minuticos para que preparen ahí lo que tienen que explicar y el ejemplo? Para que si quieren busquen en internet qué consiste. ¿Les parece 20 minuticos? Bueno, profe. ¿O muy poquito? No, Creo que antes. ¿Cómo? No, No, creo el que tiempo está 20 bien. minutos está bien. Listo, entonces es la 1:20. A la 1:40 empezamos entonces, ¿listo? Listo. Bueno, hágale muchachos, entonces hagan el ejercicio allí y miran bien el tema. Si tienen dudas, yo estoy acá pendiente de la situación.
Listo, muchachos, ¿cómo van? Listo, bien. Listo, profe. Listo, todos de una. Ya todos terminaron. Sí, profe. Juan, Snyder, anda Sí, listo. señor. Sí. Listo, bueno, hágale pues, entonces empezamos. Bien pueda, le entrego la pantalla a Snyder, bien pueda. Listo, profe. Pues ahí me tocó obstaculización ilegítima de sistemas informáticos o redes de telecomunicaciones. Sí. Este dice que el, ¿Va el a que... compartir algo en pantalla o comparto yo el artículo? Ah, pero pues quiero compartir usted, pues yo no hice así diapositivas o algo, ¿no? Ok, bueno, ahora yo le comparto acá para que van siguiendo la lectura del artículo. Listo, ahí está. Listo, bien puede, ahora sí. Pues dice que el que sin estar facultado para ello impida o obstaculice el funcionamiento del acceso normal a un sistema informático, a los datos informáticos allí contenidos o a una red de telecomunicaciones incurrirá en una pena de prisión de 48 a 96 meses y en una multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes siempre que la conducta no constituya un delito sancionado por pena mayor. Pues aquí vemos que el verbo tiene dos, que es impida u obstaculice el funcionamiento o el acceso a un sistema, ¿cierto? Sí. Dice que la pena puede ser desde 48 a 96 meses. Si fuera de ello, incluye también una multa de 100 a 1000 salarios mínimos, siempre y cuando la conducta no haya llevado a un delito aún mayor que pueda generarle una pena aún mayor. Y pues en cuanto a esto, un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, digamos, una persona, usted tiene un software en el que tiene información que tal vez a otra persona no le sirve, pero a usted sí le sirve mucho y se le entran y no lo dejan entrar, no lo dejan entrar, le llega a usted un mensaje que se quiere poder ingresar y poder tener toda la información de nuevo, le tiene que hacer pues un pago. Entonces eso es un ejemplo de cómo uno obstaculiza o impide el acceso a algún sistema informático o control de una red o algo así. Eso es por ese lado, profe. Ya lo, Listo. ya lo otro que me tocó es la interceptación de datos informáticos, que dice, el que sin orden judicial, el que sin orden judicial previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema informático o las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que los transporte incurrirá en una pena de prisión de 36 a 72 meses. Pues en este caso el verbo es interceptar. Cuando se intercepta la comunicación entre los dispositivos. Esto se ve mucho, por ejemplo, en un modo de ataque que ahorita que es el spyware, es que se dice, no sé si se pronuncia bien así. Spyware, pues, que es cuando la gente se engancha en el medio de la comunicación y escucha la transmisión de datos y obtiene datos de ahí. Mucha gente con eso puede incluso extorsionar personas. Yo puedo atacar y ponerme a escuchar la conversación entre dos personas y sacar datos jocosos, datos de los que me puedo aprovechar, o también se ve mucho también en el cliente servidor, que cuando el cliente se comunica con el servidor para manejar su información como tal, puede haber un ataque que está escuchando los datos que se están transportando y ahí es donde hacen uso de eso para cometer delitos. Sí, y ese incluso el TAS, ¿por qué lo liquidaron? Porque hacía eso. Ajá. ¿Y cuántos? Y el tema, no, y eso ha venido presentándose muchísimo. Este delito es muy común en ese sentido. ¿Sí o no? Sí, profe, no, pues ya lo que es este y el de phishing y el otro, el de secuestrar los datos, son los más comunes ahora. Listo. Y bueno, investigaciones por esta interceptación, todas las que quieran. Políticos ahí enredados, su papá, todos están ahí metidos en interceptaciones ilegales. Ahí está el delito la norma que reglamenta eso o que impone la sanción. ¿Listo? ¿Algo más, Snyder? No, pero por el momento no, pues es algo muy simple y fácil de explicar. Creo, pues
Creo que me hice entender. Sí, claro que sí, de eso se trata. Sí, gracias, muchas gracias, Neider. Listo, seguimos entonces con Vladimir. Sí, profe, acá soy. Bueno, yo les voy a hablar sobre daño informático. Eh, el daño informático es el que sin estar facultado para ello destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos o un sistema de tratamiento de información o sus partes. Ocurrirá una pena de prisión de 48 a 96 meses Sí, y una multa de 100 a 1000 salarios mensuales vigentes. Los verbos rectores son varios: destruir, dañar, borrar, deteriorar, alterar o suprimir. Los, los verbos rectores que tiene este delito. La penalidad es de 48 a 96 meses, más la multa que puede ir de 100 a 1000 salarios mensuales legales vigentes. Y un ejemplo muy sencillo es alterar la información que está contenida en una base de datos. aló. Vladimir, se le está yendo el audio. Ahora sí me escuchan. Muy suavecito. Ya que el ejemplo es alterar la información que está contenida en una base de datos sin autorización. Sí, sí. Es el ejemplo. Por ejemplo, usted ingresar a la página de la universidad y alterar la información que hay de las notas de Derecho Informático. Exactamente. Listo, está bien. Y el otro artículo nos habla del uso malicioso, el uso de software malicioso. Nos dice, el que sin estar facultado para ello, produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio nacional software malicioso u otros programas de computación de efecto, incurrirá una pena de prisión de 48 a 16 semanas, 2 meses, y una multa de 100 a 1000 salarios mínimos mensuales vigentes. Los verbos rectores también son varios: producir, traficar, adquirir, distribuir, vender, enviar, producir, extraer. Y la penalidad es de más los salarios de multa de 100 o 1000. Y el ejemplo como tal es la venta de un software malicioso por parte de una empresa a un cliente. Listo. Mire que ese delito es muy fácil de cometer, ¿cierto? Sí, profe. Porque mire que los verbos rectores, usted por ejemplo puede ir para Estados Unidos y usted llevar una memoria y sin pensarlo traer un software malicioso de allá. Por decir, profe, lo que pasa con el Office y el Windows, la mayoría, o sea, descargamos el software, pues, el que no es el original y eso trae software malicioso. Ujú. Sí, ese incluso no puede estar cometiendo el delito y no darse cuenta, porque mire todos los verbos rectores que tiene. Produzca, trafique, adquiera, adquirir, Son nueve, distribuya. ¿Mm? son 9 verbos rectores. Es muy fácil cometerlos. Sí. Bueno, listo. Muchas gracias, Vladimir. ¿Algo más? No, ahí quedó. No, profe, no, nada más. Listo. Ahora sigue Sigo yo, profe. Juan. Sí. Listo, me tocó el 269F y el 269G. Violación de datos personales. El que, sin estar facultando para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en una pena de prisión de 48 a 96 meses y en una multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales vigentes.
Como verbos tenemos varios: obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee. Entonces eso es un artículo que también se puede violar muy fácil porque abarca muchas cosas. Tenemos de 48 a 96 meses de prisión y de 100 a 1000 salarios mínimos. Un ejemplo puede ser, si yo tengo una base de datos, yo trabajo TRAN y recojo una base de datos. Esa base de datos es para uso netamente de la empresa y uso pues de lo que se necesite como tal. Si yo intercambio esa base de datos y yo la vendo, si yo pues ya estoy hablando de los datos personales de la persona. Entonces, ese sería como el ejemplo. Y el otro, el 269G, suplantación de sitios web para capturar datos personales. El que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello diseñe, desarrolle, trafique, venda, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes, incurrirá en una pena de prisión de 48 a 96 meses y tenemos la misma multa. Acá tenemos otra vez varios verbos: diseñe, desarrolle, trafique, venda, ejecute, programe o envíe, o modifique, que tenemos abajo si hay una segunda sanción. Y un ejemplo de estos es las famosas páginas que duplican de los bancos, que llega un correo y les dice, tal producto ha sido bloqueado, por favor restablezca su contraseña, y le mandan un link, usted abre ese link y puede ser la página, no sé, de Bancolombia, pero si se mira la URL, hay una tecla, hay un cambio en una letra, puede ser doble I o le quitan la I, o bueno, modifican eso para que el sitio sea parecido al sitio original y pues realizan la captura de datos. Listo. Bueno, vea, ahí tengan en cuenta este primero que expuso el compañero Juan, que este delito, digamos que si eso las personas no le paran bola al tema. Y entonces a usted lo llaman por teléfono a ofrecerle servicios. Y entonces, venga, ¿cómo así? ¿Y usted por qué tiene mis datos? ¿Y quién le dio autorización para el manejo de mis datos personales? Mire que eso es un delito grave, ¿sí? Mire que da 48 a 96 meses de prisión. Las empresas para hacer publicidad utilizan muchas bases de datos y eso. Si las personas no autorizan ese manejo de esa información, pues entonces están incurriendo en un delito de violación de datos personales. Pilas con que este es de los más sensibles, es como el delito ese del que compra CDs piratas o el que compra los programas piratas o eso. La ley, porque definitivamente no aplica a rajatabla, como dicen este artículo, pero si esto lo aplicaran así conforme está, pues le cuento que tendrían que capturar a mucha gente que hace publicidad, llaman, ofrecen servicios, de todo, y usted ni siquiera sabe a qué horas obtuvieron la información suya, sus datos personales, su nombre, su número telefónico, todo eso. Entonces este delito hay que ponerle mucho cuidado, ¿listo? Sí, pero lo estaba viendo yo, que por regular todos los delitos que muestran ahí son delitos que pues uno los ve muy comunes y la gente los practica mucho. Sí, claro, la gente es muy olímpica con el tema. Con este tema de los bases de datos, es muy olímpica. Acá en Colombia se maneja esto como si no existiera una norma que reglamentara el tema. Todos los almacenes le mandan a usted publicidad, todo el mundo llega y lo llama a usted a ofrecerle servicios, los sistemas financieros, y Usted va a un recuerden que señor. usted va a un almacén y resulta que ese almacén le dio la base de datos a otro y eso ya la pagan así. Y le llegan a usted mensajes de distintos almacenes en los que usted nunca ha tenido pues nunca ha tenido ningún crédito o ha comprado algo ni nada. Y a mí me pasa así, me llegan mensajes de todo lado. Sí, le cuento que, mire, vea, una práctica que estaban haciendo los bancos que la Corte Constitucional con una tutela les mochó la cabeza, era que los bancos le solicitaban a usted autorización para el manejo de sus datos personales. Y dentro de la autorización que daba usted, aparecía una leyenda que decía, la letrica chiquita que llaman, decía, y las demás filiales del banco. Y entonces resulta y pasa
que esa información llegaba al banco y se la pasaba que es que a una casa de cobranza, después se la pasaba a una filial que tenía yo no sé en dónde en Falabella, y después otra filial yo no sé dónde. Entonces esa información se iba rotando. Resulta y pasa con que con las normas de Big Data, del manejo de los datos y bases de datos, información sensible y personal, la Corte estableció, dijo, cuando se entregue la autorización, debe quedar claramente definido a qué entidad es la que se le da esa autorización y en qué términos y los limitantes que tiene esa información. Entonces, si usted otorga esa autorización de manejo de datos personales, tiene que decir en el documento que debe ser previamente escrito o esa autorización debe ser previa, debe decir exactamente a quién, o sea, no le pueden dejar una leyenda donde diga, y las demás filiales o las demás asociadas y las demás no. Tiene que decir, ¿usted autoriza tal entidad para que maneje su información? Sí. ¿Para qué? Entonces también debe decir, ¿para qué? Si es por el tema del sistema financiero, para que averigüe sus datos, su comportamiento de crediticio, todo eso, debe quedar estipulado ahí. Pero no puede quedar tampoco ese tipo de autorizaciones a la deriva, en el sentido de que yo autorizo que manejen datos personales, pero entonces eso después los llaman a ofrecerle servicios, después los llaman por la noche que venga, es que usted presta servicio en esto, o cualquier situación diferente a la que debió haber sido la normal del negocio que usted realizó. Entonces, si usted en el banco, no tienen por qué ofrecerme servicios que si yo compro carros, que si yo compro ropa, que si yo compro esto, no tiene nada que ver, ¿cierto? Entonces mire que el fin último de la autorización siempre va encaminada a una determinada situación que se dio con un hecho de una suscripción de un contrato o cualquier hecho con esa entidad, pero no puede ser uno análogo o similar a ese, no, usted autoriza nada más para determinado fin. Ese tema en Colombia, pues la reglamentación ha crecido. El último decreto es del 2012, realmente también muy nuevo. Miren que estos artículos, como le hablábamos al principio, estas normas del 2009, pues ustedes se imaginan que estos delitos apenas los empezaron a reglamentar en el 2009. Es delicado, ¿cierto? Entonces pilas con esta para que ustedes, que son ingenieros, le pongan cuidado a esto. Este tema de delitos informáticos aplica para ustedes. Para ustedes, esto es lo que hay para ustedes como normas penales y deben tenerlas supremamente claras, porque en cualquier momento usted fácilmente puede incurrir en un delito o usted sabe el delito cuando pueda pasar en su empresa, porque en últimas usted va a ser el asesor en cierta medida en el área de sistemas de estas situaciones que se puedan dar. ¿Listo? La suplantación también es un tema muy común. El tema de los bancos se presenta mucho con el tema de las entidades financieras, como lo dijo Juan, que ese es el ejemplo. Frente a los delitos que acaban de leer, ya le doy la palabra al último compañero, que es Andrés. Los delitos, todos los que acabamos de leer, tienen unos agravantes punitivos. Es el artículo 269H que dice que son circunstancias de agravación punitiva. O sea, si usted comete los delitos anteriores, cualquiera de ellos, con alguna, mire lo que dice, las penas imponibles de acuerdo con los artículos descritos en este título, o sea, anteriores, se aumentarán de la mitad a las 3/4 partes si la conducta se cometiere. O sea, si adicional a esa conducta usted la comete sobre redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u oficiales o del sector financiero, nacional y extranjeros, entonces se aumenta en 3/4 partes la pena contra el sector financiero, contra comunicaciones estatales, nacionales o extranjeros, ¿cierto? Si usted es un servidor público, por ejemplo, el compañerito que está acá, ¿cierto? Que hay uno acá desde la clase donde está el compañerito de decir casi a ese, Juan, ¿cierto que es Juan? Juan. Sí, señor, yo soy de Calarcá. Entonces, por ejemplo, si Juan, como es servidor público, comete el delito en el ejercicio de sus funciones, pues entonces la pena va a ser mucho más alta para él.
Ah, bueno, y algo que se me pasaba por alto. Resulta y pasa que estas penas de estos delitos, mire que casi todas son de 48 meses lo mínimo. Los delitos que tienen penas superiores a 48 meses, mire que todas son 48 meses, 48 meses, no son escarcelables. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que comete el delito tiene que pagarlo si lo condenan en un centro de reclusión, ¿cierto? Cuando el delito, la pena es inferior a 48 meses y lo condenan, si usted no tiene antecedentes de eso ni circunstancias de agravación punitiva, pues usted puede pasar, el juez le puede conceder la casa por cárcel. Profe, Delitos inferiores a 48 meses, señor. entonces la interceptación puede entrar ahí entre los primeros a 48 porque el mínimo de él es 36. ¿A dónde está? Ese es 36. Sí, el C. Sí, 36, sí. Interceptación de datos, solo da 36 meses. Pero si lo comete un servidor público, entonces ya no le va a dar, porque dice que la pena se aumenta en 3/4 partes. Sí, entonces si tiene alguno de estos agravantes, entonces esa pena se va a aumentar. Pero sí es cierto, 36 meses, eso se puede dar para que la persona que incurra en ese delito pueda pagar la pena en la casa por cárcel. Listo, entonces esto es un agravante por servidor público. Tercero, aprovechando la confianza depositada en el poseedor de la información o quien tuviera un vínculo contractual con este. Entonces usted es el ingeniero de la empresa y usted es el que está robando la base de datos, está robando la base de datos y la información de las personas, entonces usted tiene un agravante. ¿Por qué? Porque usted se está aprovechando de la confianza depositada en usted como contrato, porque tiene un contrato, un vínculo contractual, vínculo laboral con la persona. Y aparte de eso se está aprovechando pues de esa confianza. Entonces eso es un agravante. Revelando, dando a conocer el contenido de la información en perjuicio de otro. Entonces usted obtiene una información, unas fotos, digamos, desnudo de una mujer, y entonces usted va y divulga eso, entonces eso es un agravante, ¿sí? Esto, pues, se aplica para el tema de lo que estamos hablando de las parejas, ¿cierto? Que llegan y vigilan, cogen el celular sin permiso de la pareja, la revisan, encuentran una foto ahí con el amante, bueno, listo, entonces muy ofendido van y suben esas fotos a las redes sociales y se fueron de janazo. No solamente le toca aguantarse el golpe de que le hayan puesto los cachos, sino que también lo van a denunciar por un delito penal que se llama acceso abusivo a un sistema informático con un agravante. Y entonces esta pena de 48 meses se le va a aumentar en 3/4 partes, o sea que eso es un viaje, le va a tocar pasar en la cárcel la tusa, ¿sí o no? ¿Delicado o no? Claro, son como 80 y piola meses. Sí, es un poco, entonces va a meter en un problema grandísimo. Dice que también si comete el delito para obtener un provecho, la mayoría de delitos se cometen para eso, por ejemplo, la interceptación para pedir una, la interceptación, por ejemplo, la suplantación de sitios web, eso es para obtener un provecho económico. La violación de datos personales, usted de pronto está recolectando esos datos y los vende y recibe una platica de alguien que le está pagando por los datos, entonces también es un agravante. Dice con fines terroristas o generando riesgo para la seguridad nacional, entonces el tema de los hackers y de los espías, ¿se acuerdan en Estados Unidos cómo es el tema con ellos? Entonces eso es un agravante. Utilizando un tercero de buena fe, utilizando como instrumento un tercero de buena fe, entonces usted tiene una amiguita en un banco y entonces usted le dice a la amiguita, hágame un favor, en esta memoria tengo un trabajo de la universidad, es que no tengo dónde imprimirlo, imprímamelo en donde usted trabaja, y entonces la compañerita mete el software allá, pero resulta y de la memoria, y entonces resulta que la memoria tiene un virus, un software malicioso allá y entonces infecta el computador. Entonces usted está utilizando a esa persona de buena fe para cometer el ilícito, sí, lo induce el engaño a ella para usted poder cometer el ilícito, entonces también es una circunstancia de agravación punitiva.
Sin quien incurre en esta conducta es el responsable de la administración, manejo, control de dicha información. Además, se le impondrá hasta por 3 años la pena de inhabilitación para el ejercicio de su profesión relacionada con sistemas de información procesada con equipos computacionales. Entonces, ¿qué es eso? Usted es el ingeniero, usted es el encargado de esa información, usted es el encargado del manejo y control de dicha información. Usted comete el delito, entonces no solamente le aplican, pues le pueden entrar con el agravante por acá, aprovechándose de la confianza depositada por el vínculo contractual, o por acá, porque usted es el encargado de manejar esa información. O por ejemplo lo que hace una entidad como Cifine Datacrédito. Si Cifine Datacrédito filtra esa información, pues ellos van a incurrir en delitos con este agravante, porque ellos son los encargados del manejo y control de esa información, y si usted como ingeniero fue el que permitió eso, pues entonces le pueden suspender la tarjeta profesional. Pues le puede decir, amigo, lo inhabilito ¿para qué? Para que ejerza su profesión como ingeniero. Usted me dirá, entonces me muero de hambre, si eso es lo único que sé hacer, ¿no? Lo mismo nos pasa a nosotros los abogados cuando cometemos un delito o digamos defraudamos los intereses de nuestros clientes, nos denuncian y nos suspenden la tarjeta profesional. Eso le pasa a los médicos, eso le pasa a los ingenieros, les va a pasar a ustedes, pues Dios no quiera que ustedes, porque van a ser buenos profesionales, los mejores, pero entonces en cualquier momento pues puede decidir que lo inhabilita para ejercer su profesión. No solamente esa se llama la escuela de ingeniería, ¿cómo se llama la que lo vigila usted? No me acuerdo, la de ingenierías. El COMNIA. El COMNIA, sí. COMNIA. El COMNIA es el encargado de vigilar a ustedes más. Yo tengo para un chicharrón con esa entidad. Bueno, esas serían las circunstancias de agravación punitiva de los delitos anteriores. Ahora, dice, de los atentados informáticos y otras infracciones, que es el artículo que le corresponde al compañerito Andrés. Andrés, bien pueda. Bueno, a mí me toca el artículo 269I, que habla sobre el hurto por medios informáticos y semejantes. Póngale un poquito de volumen, Andrés. El artículo 269I, que trata sobre hurto por medios informáticos y semejantes. Dice, el que superando medidas de seguridad informáticas realice la conducta señalada en el artículo 239, el artículo 239 habla sobre lo que es hurto. Y entonces Sí. habla en los casos en los que las penas son aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 del 2004. Y dice que en lo que eso ya es la parte penal, y dice que en esos casos, cuando el efecto es como el mínimo esperado, se aplican dos terceras partes de la pena. O en el máximo de los casos se puede aplicar hasta la mitad de la pena. O sea, si una persona es juzgada por 60 meses, podría ser juzgada hasta por 90. Listo. Entonces dice, señalando el artículo 239, manipulando un sistema informático, una red de sistema electrónico, telemático u otro medio semejante, o suplantando a un usuario ante los sistemas de autenticación y de autorización establecidos, incurrirá en las penas señaladas en el artículo 240 de este código. Entonces aquí el verbo es hurtar. Entonces, Sí. digamos, es como cuando alguien usa por medio del teléfono de alguien más, el engaño que hacen a través de ingeniería social: me presta el teléfono, me regala un minuto, y después que tienen el teléfono en la mano y ya al tener el acceso utilizan las credenciales de la persona que generalmente en el teléfono mantiene abierto todas sus cuentas o sus accesos a bases de datos, a información de las empresas, y lo usa con el fin de hurtar, ya sea transferencias bancarias o información. Ese sería como el Sí. ejemplo. Sí, sí, señor. Hay un verbo rector también adicional, suplantando, Sí, porque señor. debe cumplir esa condición, la suplantación, ¿sí? Sí. Listo. Y el otro es el artículo 269J. Dice, transferencia no consentida de activos. Dice, el que con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consiga la transferencia no consentida de cualquier activo en perjuicio de un tercero, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave, incurrirá en pena de prisión de 48 a 120 meses.
y en multa de 200 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La misma sanción se le impondrá a quien fabrique, introduzca, posea o facilite programa de computador destinado a la comisión del delito descrito en el inciso anterior o de una estafa. Dice, si la conducta descrita en los dos incisos anteriores tuviera una cuantía superior a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la sanción allí señalada se incrementará en la mitad. Entonces es como, por ejemplo, aquí también hace referencia a eso, a lo que es hurto, pero entonces aquí es cuando se hace, el verbo sería transferir o manipular. Y es como cuando una persona, digamos, eso lo hacen más que todo abogados que tienen, que lleva como la documentación de las propiedades de una persona. Y entonces otra persona valiéndose de engaños o de algún software, por ejemplo un keylogger, que lo que hace es que le recopila información de lo que él está haciendo en el computador, pantallazos, clics, lo que él teclea, lo use para transferir la propiedad de, por ejemplo, un predio o un lote de una persona que en su momento no lo está usando y lo transfiera a alguien más. Eso es como lo que yo veo como ejemplo. Sí, también se puede dar, este artículo también está encaminado a proteger el tema financiero, ¿sí? De que no van a transferir pues los dineros de las cuentas de los afiliados, de los vinculados a otras cuentas. Entonces eso también aplica ahí ese ejemplo, transferencia no consentida de activos. Y suele pasar mucho, que es el hurto también relacionado. Ah, bueno, y algo que se me ha escapado. Usted con una conducta puede cometer varios delitos. Entonces, pille, pues, por ejemplo, un hurto puede coincidir con una transferencia no consentida de datos, ¿cierto? Entonces, eso se llama concurso homogéneo de delitos. Un ejemplo físico, el delincuente que coge una muchacha, la roba, la viola y la asesina. Tres delitos: hurto, robo y asesinato, ¿cierto? Y homicidio. Tres delitos en un acto, ¿sí? Lo mismo pasa en este tipo de delitos. Por ejemplo, un hurto con transferencia no consentida de activos. Se robó la plata a través de la transferencia que hizo no consentida, ¿sí o Está no? haciendo la suplantación también. Y también está la suplantación. Pueden incurrir en muchos delitos al tiempo: violación de datos personales, incluso el uso del software malicioso, porque lo pudo haber hecho utilizando un software malicioso. Usted pone a revisar todo esto y casi todos, incluso imagine que a través del hurto haya dañado la información. Entonces está daño informático, mejor dicho, Igual el de simple hecho de todo. acceder a la información, pues ya Interceptación. es un delito. ¿Ah? El simple hecho de acceder a la información ya está haciendo un delito. Sí, claro. Entonces, mire que puede haber un concurso, se llama concurso homogéneo de delitos, que usted con un hecho pueden concurrir varios delitos, como en el ejemplo que acabamos de dar, que puede ser un hurto y a la vez una transferencia no consentida de activos. Que si usted transfiere esos activos y el monto es superior a 200 salarios mínimos, pues entonces mire que la sanción se la van a aumentar. Esta norma yo la considero que se quedó cortica. ¿Por qué? Porque todos los delitos, la mayoría de delitos que hay en el mundo físico, en la calle, usted ya los encuentra en la realidad virtual, ¿cierto? La realidad virtual no, en la net y en la intranet. ¿No creen? Pues digamos que, no, es que incluso hasta el homicidio, porque es que hay un delito que se llama inducción al suicidio, entonces hace parte de ese también. Hurtos, violaciones, trata de personas, ¿qué más delitos? Transferencia de activos, casi todos los delitos que estaban en el compendio del Código Penal que eran físicos se trasladaron a la red, ¿no creen? ¿Qué delito no se puede cometer por la red? Sí, cae todos, ¿no? Pues es que indirectamente se puede llegar hasta todos. Sí, claro, porque mire que un homicidio usted diría, no, pues es que usted para matar a otra persona necesita tenerlo de frente, no necesariamente.
No, y es como la violación, pues tampoco, o sea, directamente no se hace por el computador, pero pues, por ejemplo, las personas que se hacen pasar, digamos, por menores de edad para citar a otros menores y abusar. Exactamente. La pedofilia generalmente se hace es a través de la red. No, es que usted se pone a revisar casi que ese código y casi todo se trasladó o se trasladó, no, ya son paralelos, se cometen en las dos, de esas dos maneras, en la red y de manera física. Esas normas, pues ustedes como ingenieros las deben conocer, deben ahondar un poquito más en el tema de la normatividad, porque ustedes saben que pues el tema de los sistemas es lo que está creciendo y ahora con ese tema de la pandemia es el que quedó mandándola para esa carrera de ingeniería en sistemas. Digamos que ahora, antes usted le decía, no, ingeniero en sistemas, eso hasta para vender, eso hay cantidades de ingenieros en sistemas. Eso sacan ingenieros como si estuvieran estudiando en el colegio. Sí, es cierto, pero Es que, dígame la profe, vida, dígame algo, yo les digo algo, dígame la vida, la vida de las personas se desplazó de lo físico a lo virtual. Entonces, realmente, pues la carrera de ingeniería es la más importante, diría yo, porque es que ahora todo se va a mover es a través de los sistemas informáticos, ¿no creen? La realidad virtual. ¿Ustedes creen que ahora que venga ese 5G, ¿qué? ¿Cómo quedar esto? es que yo pienso, profe, que lo que tiene es que la ley es muy nueva, porque, por ejemplo, yo antes de empezar la ingeniería, yo hice un diplomado de ethical hacking y nosotros leímos esta misma ley. De hecho, ese era como el requisito antes de empezar a estudiar eso, pues porque todo el mundo ahí se estaban enseñando como técnicas o se daban herramientas para que uno de algún modo aprendiera cómo funciona como la mente de la persona pues dañen a esto y uno aprendiera como a cómo bloquearlos. Y el requisito era primero, la primera clase fue leernos todo esto y comprender pues en lo que uno podía incurrir de darle mal uso a lo que uno estaba ahí aprendiendo. Entonces yo considero que es una ley muy nueva porque de pronto todavía no se concibe mucho el hecho de que por ahí se puede cometer tantísimas cosas. Sí, claro, y el tema es que esto tiene que crecer mucho, esa reglamentación tiene que crecer y digamos que la justicia tiene que ahondar más en el tema, porque es que el tema de la delincuencia cibernética es loca ahora. Mire que ahora, cuando empezamos las tutorías, hackers por montones en Zoom y en todas partes, el tema de la seguridad informática va a ser un tema supremamente importante para ustedes y un campo de acción gigante. Porque así como la red, todo el tema del sistema crece, pues así mismo va a crecer la delincuencia. Y aprovechando el ingreso de casi todo el mundo sin conocimiento a ello, entonces los hace más vulnerables a esos delitos. Entonces, el tema de la seguridad informática yo creo que es un tema sagrado para las empresas ahora con el 5G que se viene, que es muy fácil. Pues mire que antes usted para instalarle en un software malicioso, usted tenía que darle una flechita aquí y después acá y eso se demoraba años descargándole el computador. Ahora con la 5G, usted le instalan eso y no se da cuenta, lo más mínimo, ¿sí o no? Vamos entonces listo, ahí está el tema de delitos informáticos. Vamos entonces voy a llamar a lista para que puedan ustedes realizar el parcial, el primer parcial, para que saquemos la primera nota. Les voy a llamar a lista, no voy a chulearlos todos acá, porque sí me toca chulear, porque yo sé que están todos allí. Derecho informático sábados.
Muchachos, vea, el parcial está en la plataforma en la semana del 24 al 30 de octubre. Ya voy a editar para poderles dar ingreso a ustedes y puedan realizar el parcial. El parcial después de que lo... Ajustes, ¿qué pasó? Después de que abran el parcial tienen 30 minutos para realizarlo. Es de lo que hablamos las clases pasadas de la pirámide jerárquica, las normas. Esto porque no me quiere dejar el ingreso. Es que estaba editando. Discúlpeme, es que estaba editando otra cosa, pero bueno. Primer parcial, fecha. ¿Lo dejo abierto hasta qué horas? Muchachos. Profe, pues igual yo pienso empezar a hacerlo conforme terminemos la clase. Yo también, profe. Listo, entonces le damos abierto hasta las 3:30 o 4. Por si Como de usted pronto tiene un guste. problema con el internet, no puede acceder, cuéntemelo. Como usted guste. 23. Bueno, va a quedar habilitado hasta las 4 de la tarde. Por si tienen algún inconveniente, no le van a, pues no van a tener problemas allí. ¿23 de octubre, límite de tiempo, listo. Espera un momentico que me dice que es que este cuestionario se cerró el 23 de octubre. Pero ¿cuál es el tema, pues? Septiembre, octubre, noviembre. Es que estamos a 24. Qué belleza. Listo, muchachos, ya está activado el parcial, entonces, bueno, terminamos la clase de hoy. Ya vimos el tema de delitos informáticos. Entonces ya quedan ustedes en plataforma Moodle realizando el parcial, el primer parcial. Entonces, muchachos, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Muchachos, Listo, profe, dale. listo, Juan, Andrés, Vladimir. Así quedamos entonces, Andrés. Hasta luego. Nos vemos que hagan el parcial, entonces hay que habilitar. Listo, profe, que está muy bien. Bueno, que hasta luego. Luego, pues, no.